Vamos a hablar con Miguel Wiñaski. Lo conocen, pero él es escritor, periodista, licenciado en filosofía, escribe en el diario Clarín. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días y feliz día, ante todo. Feliz, feliz día para ustedes, muchas gracias, muy bien. Bueno, Miguel, cuántos temas para hablar, pero vamos a empezar con uno un poco ríspido, que es la política argentina y qué es lo que estás Bien. observando vos en plena pandemia, ¿no? Las piezas de ajedrez, cómo se están moviendo. Mira, hay en un trazo muy grueso, por lo pronto, dos dimensiones del juego del poder. Por una parte, el Cristina Kirchner y el cristinismo duro juega su propio partido como capitalizando la pandemia y a la vez como al margen de ella, no hay de la pandemia misma, no hay declaraciones de Cristina al respecto, y sí hay movimientos urgidos justamente para tratar de aprovechar este momento, para diluir las causas que la involucran, para posponerlas en todo caso, para eliminarlas. En fin, este es el cristianismo duro que avanza no solamente en ese plano, sino también a través de la cámpora y con la guía de Máximo Kirchner, que es el nuevo gran protagonista en un futuro, en el presente, pero sobre todo en un futuro inmediato de la Argentina, en las cajas de poder, el PAMI, la ANSES, etcétera. En la provincia de Buenos Aires, con Larroque como controlador allí de gestión, diría yo, por una parte. Por otra parte, de ser así denominado albertismo, zigzagueando, ya se ha dicho muchas veces, es muy trillado este asunto del equilibrismo. Es un equilibrio que lo hace acercar al presidente a lo más oscuro de la Argentina feudal, como Gilles Infran. Va y viene, de todas maneras, va y viene, ¿no? Pendularmente hacia el cristinismo, los gobernadores, etcétera. Hay tensiones y este gran problema para todos, que es el dilema de hierro de qué hacer con el confinamiento, ¿no es cierto? La política se está jugando en todos esos planos, mientras tanto la economía atraviesa el epicentro de una debacle y hay que ver qué sucede luego. Totalmente, tal cual lo has pintado, Miguel. Ahora, hay una sensación, vos no tenés una sensación como de esa calma, ¿no? También muy trillada la frase, pero que antecede al temporal, porque uno, digamos, no hemos visto el pico famoso y ojalá Dios quiera no lo veamos. La economía, o sea, sabemos si lo metemos en una computadora que es la debacle, o sea, eso ya lo sabemos hacia dónde vamos, pero digo, ¿no es como que todavía eso no se está plasmando en la realidad? Como aquella frase de que al kirchnerismo le iba a explotar la economía, pero finalmente Sí, nunca le explotó y se la dejaron a sí, Macri y le explotó al siguiente. Bueno, en ese momento también sí. pasaba eso, era como una calma que se sabía que tenía que explotar, pero que bueno, en ese momento no les explotó. Hoy en día, hasta esta fecha, tampoco están explotando esas dos variables que yo te comento. ¿Tenés esa Así sensación? es. Sí, yo tengo, digo, atravieso también más o menos esa misma sintonía. Por una parte, hay un interrogante, yo no quiero incursionar a cuestiones sanitarias, ¿no? Digamos, si vos parás el tránsito y decís nadie se mueva durante 60, 70, 80, 100 días, bueno, obviamente hay una enfermedad contagiosa que aminora sus contagios, pero mientras tanto, y esta es la pregunta, ¿qué se ha hecho? ¿Se ha actuado bien con los testeos? ¿Las cifras son reales, las cifras del conurbano? Ahí hay múltiples preguntas porque evidentemente la cantidad de muertos que ha habido en otros lugares, no necesariamente Estados Unidos o China, Manaos, Brasil, ¿no? Aquí no ha acontecido afortunadamente, pero hay que ver una vez que se levante el tránsito, digamos así, porque hay que levantarlo, por una parte. Por la otra, la economía, bueno, hay una cierta calma en base a emisión monetaria, una distribución que hay que ver cómo impacta históricamente, esto deriva en la inflación, sin lugar a dudas, y después las heridas ya incurables de múltiples empresas medianas y también grandes, ya incurables. Entonces, indudablemente la crisis económica
un horizonte que no se puede soslayar, ¿no? Por el momento no hay, y también afortunadamente, ningún tipo de desborde social, porque hay un distribucionismo masivo con altos y bajos, con algunos negociados afirman en el medio, pero de todas maneras las heridas esas incurables ya están, no van a cicatrizar y va a haber muchas bajas, evidentemente, ¿no? Y en ese contexto, Miguel, ¿vos qué chance le das a esto que planteaste que es el objetivo del kirchnerismo hoy? Bueno, ha salido también en algunos diarios, ¿no? Son dos cosas, lograr la impunidad para Cristina y lograr colocar a la Cámpora en el 2023. Son como sus dos objetivos claros. Mira, yo ¿Le ves todo chance? vaticinio, sí, mira, todo vaticinio en este país, viste, es un gran riesgo, es preferible no vaticinar. Al día de hoy, yo digo, Alberto Fernández tiene una gran oportunidad, que es atenuar el poder electoral del kirchnerismo y atenuar el poder de Cristina. Pero Cristina ha demostrado a lo largo de su historia que cuando, primero, en primer lugar, ha demostrado históricamente que cuando parece que pierde, no pierde. Ha demostrado también que la imagen encuestológica de la política le interesa poco. Alberto Fernández ahora puede tener una imagen positiva muy alta, Cristina no la tiene muy alta, al contrario, tiene una alta imagen negativa, pero en términos de poder real avanza. En cuanto al aparato político, el kirchnerismo duro y la Cámpora, sin lugar a dudas, ganan posiciones. Hay que ver en el plano electoral, y ahí yo no me animo a hacer ningún vaticinio. Hay que ver allí, ¿no? Hay que ver allí quiénes son los candidatos, cómo juegan y qué hacen. Pero van a hacer todo lo posible, ¿eh? Alguna chance tienen, yo digo mitad y mitad, ¿eh? Alguna chance tienen, ¿por Mitad qué y no? mitad. Puede ocurrir. Sí, sí. Lo que decís, Miguel, sí, en la cancha se ven los pingos porque hay que probarlo a máximo en el plano electoral. Hay que probar su Claro. figura, ¿no? Como dicen los encuestadores. Todavía falta de todos modos, pero es indudable que lo están preparando. ¿Y cómo ves la oposición? Una oposición que uno imagina centro-derecha, ¿no? Uno lo sigue poniendo a Macri Sí. ahí. También han aparecido voces como López Murphy, que él dice que está dispuesto también a verse a hacer algún tipo de coalición. Vos, ahí lo mismo, no te pido vaticinios porque ya me explicaste que perfecto que en la Argentina Sí. es imposible hacerlo, pero ¿qué ves ahí? ¿Qué manejos ves? ¿Qué chances? ¿Qué posibilidades? Y al día de hoy veo un PRO aglutinado en sí mismo con Macri callado. Yo sé que él quisiera hablar, pero que los que lo rodean le dicen que no lo haga. Patricia Bullrich como en la proa de esa oposición del PRO en sí mismo, ¿no? Enquistado en algún sentido en sí mismo, respondiendo día a día, a que respondió a las afirmaciones de Santiago Cafiero, que dijo que esto con Macri hubiera sido una catástrofe, y hay una respuesta del PRO bastante contundente. Hay un PRO que está respondiendo básicamente desde Patricia Bullrich, y después hay una deliberación en lo que sería Cambiemos muy fuerte respecto de cómo seguir. El radicalismo, yo me consta que discuten día a día de cómo serán, tienen cierto poder territorial, tienen algunos gobernadores, algunos clave como Gerardo Morales, Mendoza, etcétera. El radicalismo deliberando, viendo, esperando a que aclare, digamos, ¿no? A que amanezca, si se quiere, y después probablemente alguna sorpresa que vaya a saber por dónde viene, ¿no? Hasta algunos afirman, hoy leía en alguna columna, que Bernie se sueña como un nuevo Bolsonaro. En fin, todo es posible, porque acá la salida puede ser por izquierda, por el aparato peronista tradicional, por derecha u ultraderecha, o por una moderación, una nueva coalición. Es decir, la oposición está frontalmente, digamos así, tutelada desde la vocería de Patricia Bullrich en un plano, callada pero deliberando internamente en el plano del radicalismo,
y hay otros personajes que deambulan esperando una oportunidad de lo inusitado que también podría ocurrir en la Argentina. Efectivamente es temprano para cualquier tipo de proyección, pero es más o menos lo que está ocurriendo. Bien, y ya para llevarte un poquito a tu métier de licenciado en filosofía, pero sin ir de Sí, lleno a eso, te hago una pregunta un poco más filosófica, digamos. Siempre estamos discutiendo esto que estamos hablando incluso ahora, ¿no? Uno tiene la sensación de que discute la superficie, ¿no? Que la estructura sí, nunca se toca y cuando alguien la quiere tocar, bueno, es como cuando vas al odontólogo y te toca un nervio, ¿no? Salta sí, todo, sí. ¿no? No se puede. Acá no se puede ir a la estructura. No, no demos nombre de quienes lo han intentado y le ha ido mal. Pero ¿vos creés que estructuralmente la Argentina tiene alguna posibilidad, Miguel? O sea, ¿hay una luz de esperanza o participás de los que dicen, bueno, ya está, listo, yo ya bajé la persiana, hago lo que puedo con lo que hay, pero este país no se recupera más? Mira, como todo es ambiguo, hay la así llamada Argentina profunda, tan ponderada, y la verdad es que yo la conozco bien, muchos años de recorrido y de estudio, es una Argentina feudal profunda. Es decir, es una Argentina de caudillos, caudillejos, señores, señoríos, feudales, patrimonialismo en el poder y aparatos del Estado que distribuyen, pero no producen en consecuencia, y una cierta pasividad y una extensión de los estados provinciales o municipales, según los casos, que se intentó exportar con éxito a nivel nacional. Digamos, Santa Cruz es una traslación hacia la Casa Rosada, y eso, bueno, funcionó durante 12 años, digamos así. Esa Argentina feudal, profunda, histórica, ancestral, de señores feudales, y lo digo sociológicamente, no peyorativamente, y cierta servidumbre, rehenes del Estado, eh, no, es un eterno retorno sobre sí misma y es un fracaso. En simultáneo hay una opinión pública, porque la Argentina siempre es ambigua, una opinión pública vital, todavía una circulación de información que preserva un cierto espíritu democrático y una potencialidad. Ahora, es potencialidad. Potencialmente todo puede ocurrir. Lo real es que la Argentina feudal sigue ocupando el centro profundo de la escena, ¿no? Y eso realmente no te lleva por buen camino. Si vos recorres, y yo lo hago, los sectores marginales, lo hago cada tanto, hace poco estuve en la Villa Azul, en la Villa Itatí, etcétera, vos decís, ¿cómo salir de esto? ¿Viste? ¿Cómo revertís además unas mentalidades que configuran la suposición de que eso es el modelo, de que allí hay algo que puede tener un cierto futuro? Y allí, muy lamentablemente, la gente está tan castigada, el Paco se extiende y todo eso, y ahí el pronóstico entonces no puede ser optimista con fundamento, ¿no es cierto? La pobreza se ha extendido demasiado, la demagogia se ha extendido demasiado, la impunidad existe, el robo a la ciudadanía existió, y vuelven a salir libres muchos de los protagonistas de esa cleptocracia, en fin, y noticias de todo tipo. Ahora este asunto habrá que ver si cuánto de verdad, cuánto de operación tiene, de que habrían espiado periodistas, políticos, etcétera. Es otra cuestión que evidencia que la Argentina tiene problemas transversales que no tienen que ver solamente con un solo partido, ¿no? Problemas, como vos decís, estructurales y muy profundos, ¿no? Bueno, habrá que ver ese caso, ¿no? Habrá que ver qué sucede jurídicamente, qué se puede probar, pero no son señales positivas. No, desgraciadamente no, y es como vos decís, es transversal, es estructural y transversal, entonces realmente cuesta a simple vista y no a tan simple vista ver una salida.
Miguel, te disfruto mucho con el querido Jorge Fernández Díaz en tus apariciones, en Pensándolo Bien. Te quiero pedir, como un bonus track, ¿qué diría un pensador griego o el que vos elijas, o qué análisis haría de este momento? ¿O a quién rescatarías vos de esos grandes pensadores griegos, filósofos, para explicar el momento que estamos viviendo? Mira, el helenismo, digamos, en general clásico, el surgimiento de la filosofía, ha dejado dos inmensos y profundísimos mensajes para la humanidad, para decir que son dos, ¿no? Uno de ellos es la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo, la democracia racional, la democracia por vía representativa, después será la democracia contractualista de un contrato social razonable por una parte. Y por otra parte, el gran mensaje de los griegos fue el pensamiento mismo, ¿no? La reflexión y no el fanatismo, la argumentación y no el insulto, la ciencia, ¿no? El pensamiento científico riguroso y no la superstición. Bueno, democracia y reflexión, ese es el mensaje que nos han dejado. Impecable, Miguel. La verdad que impecable. Elegiste dos ítems que nos vendrían realmente muy bien para solucionar todo esto que venimos diciendo que pareciera no tener solución. Recordamos que el programa del querido Jorge está en Radio Mitre de 20 a 22 de lunes a viernes. Te agradezco muchísimo, Miguel. Un gusto siempre hablar con vos. Un gusto para mí. Muchísimas gracias y feliz día del periodista. Gracias. Igualmente, abrazo grande. Fue Miguel Wiñaski, escritor, periodista y licenciado en filosofía. Escribe en Diario Clarín y lo pueden escuchar también en Radio Mitre.